students, welcome to a new class. Bienvenidos a una nueva clase de inglés. Hoy vamos a ver, comenzamos con un nuevo tiempo verbal, pasado simple, past simple. Pero primero vamos a comenzar con el pasado simple del verbo to be. Después vamos a ver el resto de los otros verbos, porque la manera de trabajar el pasado simple con el verbo to be es distinta. Y pasaba lo mismo acá, en el presente, que esto es lo primero que ustedes comenzaron a aprender, ¿sí? El verbo to be, que era el verbo ser o estar. En presente, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, o they are, ¿sí? Sin embargo, era parte del simple present, que después ustedes lo han visto con el resto de los otros verbos, donde usábamos auxiliares, do, does, don't, doesn't, donde en las oraciones afirmativas para la tercera persona del singular al verbo se le agregaba una S. Bien, todo eso no pasa con el verbo to be, por eso los teachers los enseñamos aparte. Sin embargo, el tiempo verbal es el mismo. Vamos a comenzar viendo el simple past o past simple, pero se comienza precisamente con el verbo to be y después vamos a ir al resto de los otros verbos a ver cómo se trabajan, porque vas a ver que al igual que en presente simple vamos a usar auxiliares también. Pero eso es tema de otra clase, ¿sí? Bien, ahora sí acomodé la cámara bien para que se pueda ver todo. Esta parte ya lo sabemos. Bien, entonces, para la primera persona, I am era el presente. ¿Cómo va a ser el pasado? El pasado tiene solamente dos formas, was y were. Acá yo le pongo la pronunciación, no es con gu, sino u, was y were. Entonces tenemos I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Si yo digo I am at home now, estoy diciendo que yo estoy en casa. I was at school yesterday, yo estuve en la escuela ayer, ¿sí? Entonces recordamos que es el verbo ser o estar en pasado. Entonces, dos formas nada más, was y were. Vamos a ver ahora entonces cómo hacemos las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con el pasado del verbo to be. Bien, vamos a comenzar con la oración I was at school yesterday, ayer. Después vamos a ver las expresiones de tiempo del pasado, ¿sí? Yesterday, muy conocido, ayer. I was, yo estuve en la escuela. Bien, si yo quiero hacer negativo este verbo, es exactamente igual que como lo hacíamos en presente. O sea, si yo decía I am, el negativo era I'm not. Si yo decía she is, el negativo she isn't, ¿ok? They are, they aren't. Las formas cortas. Acá va a pasar lo mismo. I was, si yo lo voy a negar, le voy a poner el not, ¿sí? I was not at school. Pero, ¿cómo sería la forma corta? A ver, para decir que yo no estuve en casa. Was, N, apóstrofe T. I wasn't at home. Y para hacer una pregunta, ¿qué teníamos que hacer con el verbo to be? Pasarlo adelante. Entonces acá me queda was I at school? Y si alguien me pregunta a mí, ¿cómo lo va a decir? ¿Para you era was o were? ¿Qué dije? Were. Entonces, were you? Were you at school? Were you at school yesterday? Were you at school? Short answer. Yes. Were you? Were you? ¿Qué dicen ustedes? Yes. I. Este no. Yes. I was. Oh no. I wasn't. Okay? Yes, I was. Or no, I wasn't. Was your mother in Buenos Aires last month? Was your mother in Buenos Aires last month? ¿Tu mamá estuvo en Buenos Aires el mes pasado?
No, she wasn't. ¿Ok? Seguimos. Bien, ahora quiero preguntar, ¿dónde estuviste last night? Anoche. ¿Sí? ¿Cómo era dónde? ¿Cómo preguntábamos dónde? Where. ¿Ok? Where. Where were you? Cuidado con estas dos pronunciaciones, ¿eh? Esto es así. Where. Where. Y esto es where, ¿ok? No se los confundan. Where were you last night? Where were you last night? ¿Cómo contestarían? Yo estuve en tal lado. ¿Cómo lo van a contestar? I was, for example, at the cinema. I was at the cinema. Si quiero preguntar, ¿cuándo estuviste en Carlos Paz? A ver, ¿cómo era cuándo? When, ¿ok? Y siempre va a ser lo mismo. When were you in Carlos Paz? When were you in Carlos Paz? The answer, I was in Carlos Paz. Y para acá vas a necesitar, yo voy a poner yesterday, pero ya les voy a enseñar a decir las otras. Por ejemplo, una semana atrás, hace 5 días, ¿sí? ¿Ok? Bien. I was in Carlos Paz yesterday, ¿ok? Esto es, si lo estamos usando como el verbo estar. Recuerden que también es el verbo ser. For example, listen to me. How old? Y vamos a hacer la pregunta con how old, porque la edad se dice con el verbo to be. How old are you? How old are you? How old are you? I am 42. This is not me, okay? I am 42. How old were you 5 years ago? ¿Cuántos años tenías 5 años atrás? I was, now I am 42. So, I was 37 years old. Bien, miren el ejemplo. How old are you? How old are you? I am 42. How old were you in 2020 or 2020? Okay? How old were you in 2020? I was 40. I was 40. Entonces recordamos para todos los usos que tenía el verbo to be. Y también hay un verbo, el verbo haber. ¿Cómo era el verbo haber para decir hay una silla, hay 2 sillas? Vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Es el verbo there is o there are. ¿Ok? A ver, ¿cómo quisiera saber si me han respondido rápido a esto? El verbo there is y there are es el verbo haber que tenía como componente el verbo to be. ¿Ok? Recuerden que era there is singular, there are plural. There is one book, there are 2 books. Lo mismo va a pasar con el verbo haber en pasado. Había. ¿Cómo voy a decir había en pasado? También mantiene el singular. There was and there were. Había. ¿Sí? Todo esto se los digo porque seguramente van a aparecer en las prácticas que vamos a hacer. Por ejemplo, yo estoy describiendo el lugar donde vivo, ¿sí? In my town, en mi ciudad, there are 2 churches, 2 iglesias. But 10 years ago, 10 años atrás, there was only 1. Look, in my town,
there are now there are 2 churches. Hay 2 iglesias. But 10 years ago, 10 años atrás, there was solamente una, one. Now there are 2 churches, but 10 years ago there was only one. Y así podemos preguntar, por ejemplo, how many churches were there in your town? O how many churches are there? ¿Ok? A ver si me va a alcanzar a ver. Vamos a escribirlo con este color que marca más. How many? How many? ¿Cuántas? How many churches are there in your town, in your city, si es la ciudad más grande, ¿ok? How many churches are there? Esto es hay. Si yo voy a preguntar en pasado, en lugar de are there, ¿qué voy a escribir? Were there, ¿ok? Recuerden que para preguntar estamos pasando, en este caso, el verbo to be adelante. Are there y were there. How many churches are there in your town? There are 2. How many churches were there in your town in 2012? 10 years ago, there was only one. Easy. Yes. It's easy, you have to study. Si no lo entienden siempre, vuelvan a volver el video atrás, hagan stop. Y si les queda siempre alguna duda, escríbanlo en los comentarios y te lo voy a volver a explicar si es necesario 100 veces más. Es lo que yo le decía siempre a mis alumnos. No te quedes con la duda. Preguntar y te lo vuelvo a explicar. No tengo ningún problema. Vayamos ahora a ver algunas prácticas para que te des cuenta bien. Es la mejor manera de entenderlo. Pero primero hay que ver todo esto, ¿sí? Siempre la teoría. Bueno, vamos a comenzar haciendo esta pequeña práctica donde acá justamente te recuerda que para I, he, she, it es was y para you, we y they were. Lo mismo que para there was or there were, que este es el verbo haber, ¿sí? There was para sustantivos en singular, contables o incontables, y there were para sustantivos contables en plural. Vamos al ejercicio número 1. Fill the gaps with was, wasn't, were, and weren't. Es un diálogo completo, ¿ok? Entre Peter y Sally. Where you last summer, Sally? In Italy. A ver, ¿dónde estuviste? Was o were? Where. Where were you last summer? El verano pasado. Where were you last summer, Sally? In Italy. No. No, I. ¿Cuál de estas 4? No, I wasn't. No, I wasn't in Italy. Ahora viene el afirmativo. I was in London. ¿Qué le pregunta Peter nuevamente con el you? ¿Cuál de estas 2? Was o were para you? Were. Were you alone? ¿Sola? No, nuevamente. No, I wasn't. I was with my parents. I was at the Bridge Hotel. Yo estuve, ¿sí? Con mis padres. Estuve en el Hotel Bridge. Wow, I think that's a nice hotel. Was o were para it. Was.
Was it nice? ¿A qué me estoy refiriendo si uso el it? Al hotel. Ok. Was it nice? Yes. It was lovely. Encantador. It was lovely. Fue encantador. O era encantador. Y ahora comienza con el verbo haber. Describe lo que había en el hotel. A golf court, una cancha de golf. Por lo tanto, estamos hablando en singular. There was a golf court, two swimming pools. Two swimming pools. There was or there were? There were. En cualquier lado. There were two swimming pools. A very good restaurant. There was or there were. ¿Singular o plural es esto? Singular. So, there was a very good restaurant. And also, y también, two cafes. There was or there were. Yes, there were. Okay. Oh, that sounds great. Eso suena genial. That sounds great. The restaurant good, acá está preguntando si el restaurante era bueno. Was the restaurant good? Yes, it was. And what the rooms like? Rooms, las habitaciones like, ¿cómo eran? Quieren preguntar, ¿no? Entonces, what was o what were? What were, ¿sí? Si fuera en presente, yo diría, what are the rooms like? ¿Cómo son las habitaciones? Bueno, acá, what were the rooms like? ¿Cómo eran las habitaciones? They. Were they nice and comfortable? ¿Lindas y confortables? Yes, they were. And they were big. Eran grandes. Nuevamente volvemos al verbo haber. A mini bar. There was or there were? There was a mini bar and a big television. There was a big television with a flat screen. Screen es pantalla, plana. Flat screen. Una gran televisión con pantalla plana. But ese but ya introduce una idea contraria. Entonces, ¿había o no había? No había. There, pide así, pide en negativo. There a CD player. There wasn't. There wasn't a CD player. Bien, ¿qué pregunta Peter ahora? Si había una computadora, entonces, was or were? Was. Was there a computer in the room? No, there wasn't. Bien, ahora pregunta por el clima. The weather nice, y el clima estuvo lindo. Entonces, hablo del clima. Was or were? Was. And was the weather nice? It was bad. Estuvo malo. In fact, de hecho, it no. Esperen porque ahora sigo leyendo. Si yo pongo que estuvo malo, de hecho, estuvo ok. Entonces no. It wasn't bad. Estaba acá. Cuidado con el contexto. It wasn't bad. ¿Ok? No estuvo malo. In fact, de hecho, it was okay. Because, porque, it only rained, solamente llovió one day. The temperature, la temperatura, was or were? Was mild. Mild es templado. It, too hot. Demasiado caluroso. ¿Estuvo o no estuvo demasiado? Si estuvo templado, no estuvo demasiado caluroso. So,
It wasn't too hot. No estuvo demasiado caluroso. I don't like the heat. Ok, esto es en presente simple. I don't like the heat. No me gusta la temperatura, ¿sí? El calor. ¿Qué pregunta Peter? Oxford Street very busy. Pregunta por una calle, ¿sí? Si estuvo muy llena, ocupada. Was Oxford Street very busy? Yes, it was. It is busy all year. O sea, está muy ocupada, muy llena de gente todo el año. So, entonces, you had a great time in London. Tuviste un tiempo genial en Londres. Yes, absolutely. London is a very nice city. Bien, yo voy a leer todo el diálogo de nuevo para que ustedes después los practiquen. ¿Ok? Where were you last summer, Sally? In Italy? No, I wasn't in Italy. I was in London. Were you alone? No, I wasn't. I was with my parents. I was at the Bridge Hotel. Wow, I think that's a nice hotel. Was it nice? Yes, it was lovely. There was a golf court. There were 2 swimming pools. There was a very good restaurant. And also, there were 2 cafes. Oh, that sounds great. Was the restaurant good? Yes, it was. And what were the rooms like? Were they nice and comfortable? Yes, they were. And they were big. There was a mini bar and there was a big television with a flat screen, but there wasn't a CD player. Was there a computer in the room? No, there wasn't. And was the weather nice? It wasn't bad. In fact, it was okay because it only rained one day. The temperature was mild. It wasn't too hot. I don't like the heat. Was Oxford Street very busy? Yes, it was. It is busy all year. So, you had a great time in London. Yes, absolutely. London is a very nice city. Bien, ustedes vieron que yo fui leyendo, incluso haciendo todas las entonaciones que generalmente tenemos en un diálogo, ¿sí? Cuando algo es una pregunta, cuando es con signo de admiración, cuando tengo que hacer las pausas, cuando hay puntos. Bien, esa es la forma correcta de hacerlo. Y ustedes háganlo en su casa, están solos, nadie los escucha, ¿ok? Don't be so shy, no sean tímidos y léanlo de esa manera. Vamos al ejercicio 2. Make questions. Esto está bueno, hay que practicar las preguntas. Con how many, ya dije cuando enseñé que how many era cuántas. There were 2 restaurants, o sea que se refiere al diálogo. How many, ok. How many restaurants? Tengan cuidado, ay, de no poner los dedos en cualquier lado. How many restaurants? Si estoy haciendo una pregunta, paso el were o el was adelante. Were there? How many restaurants were there? There were 2 restaurants. Number 2, yes, there was a cafe. O sea, si yo respondo por sí o no, yes, no, comienzo con was o were. Was there a cafe? Sí, lleva acento porque no es una palabra tomada del inglés, ¿ok? Was there a cafe? Yes, there was a cafe. Number 3, yes, there were 2 swimming pools. O sea que estamos preguntando justamente esto. El were lo paso adelante para preguntar. Were there
two. Espero que me alcance el lugar. Swimming pools. Were there two swimming pools? Yes, there were two swimming pools. Number 4. No, the weather was great. O sea, si yo estoy diciendo que no, no me preguntó esto. Si yo digo no, el clima estuvo genial. ¿Qué es lo que voy a preguntar? Si estuvo malo el clima, ¿ok? Was the weather bad? Was the weather bad? No, the weather was great. Okay. 5. Yes, there were a lot of places to visit. Si digo yes, pregunto esto. Entonces, were there, esto es con el verbo haber. Una cosa acá es con el verbo to be y otra es con el verbo haber, ¿ok? Acá si el clima estuvo malo. Acá sí había muchos lugares para visitar. Were there a lot of, muchos, places to visit, lugares para visitar? Yes. The flight was quite unpleasant, ¿sí? Tranquilo y placentero. El vuelo fue tranquilo, quite unpleasant, placentero. Entonces, ¿cómo se pregunta acá? What was the weather? Perdón. What was the flight like? ¿Sí? Así se pregunta cómo fue. What was the flight like? 7. No, there wasn't a bank near the hotel. No, no había un banco cerca del hotel. Entonces pregunto si había un banco cerca. Was there a bank near the hotel? Was there a bank near the hotel? No, there wasn't a bank. Bien. Cycle the correct option. The weather. Esto no tiene nada ya que ver con el diálogo, ¿ok? Simplemente, ¿qué es lo correcto? The weather was o were. The weather was nice in Paris. There was or there were a lot of interesting places to visit in Amsterdam. Esto es un sustantivo plural, entonces, there were a lot of interesting places to visit in Amsterdam. Sandy was or wasn't at home last night because she was or wasn't at a party. A ver, esto tiene que tener sentido. Sandy estuvo o no estuvo en la casa anoche porque estuvo o no estuvo en una fiesta. A ver, lo correcto es que Sandy wasn't at home because she was at a party. ¿Ok? Tom's friends, possessive case, Tom's friends, los amigos de Tom, wasn't or weren't tired yesterday, no estuvieron cansados ayer. In their room, there was or there were 2 beds. ¿Es el verbo haber en singular o en plural? En plural, there were 2 beds, había 2 camas. I was or wasn't happy. A ver, ¿estuve o no estuve feliz? Because it rained the whole week. Llovió toda la semana. Entonces, I wasn't happy because it rained the whole week. It was terrible. 7. My parents were or weren't sad. ¿Estuvieron o no estuvieron tristes? Because my sister was or wasn't here on their anniversary. A ver, ¿mis padres estuvieron o no estuvieron tristes? Porque mi hermana estuvo o no estuvo aquí para su aniversario. Ok, a ver, my parents were sad because my sister wasn't here on their anniversary. 8. There was or there weren't any milk in the shop. A ver, milk,
sustantivo incontable. Por lo tanto, siempre va a ser singular. There wasn't any milk in the shop. 9. It was o it wasn't a big house. Siempre hay que seguir leyendo. It was o it wasn't quite small. Bastante pequeña. Si está diciendo que no, no, it wasn't a big house. No, no era una casa grande. It was quite small. 10. There was or there were a piano in the room. Singular o plural? Singular. There was a piano. 11. Your mother was a word para your mother. Was very happy to see my Aunt Mary. ¿Sí? Estaba muy feliz to see, de ver a mi tía Mary. 12. Was or were there any books on that shelf? Countable noun in plural, o sea, sustantivo contable plural. Por lo tanto, vamos a usar there were, ¿ok? Pero como es una pregunta, así. Were there any books? ¿Había libros en la estantería? Yes, there one book. Was or were, there was one book. ¿Ok? Vamos a ver si la página corrige bien, porque ya saben, por las dudas, si alguien es por primera vez. ¡Ay! ¿Y acá qué pasó? ¿No había marcado? Oh. No había marcado. No marqué las opciones. Acá, in the room there were 2 beds. Bueno. Este es medio raro el colorcito que está saliendo. Bueno, si sale en verde, ¿ves? Todo esto está bien. Ah, sí, me pone que está todo bien. Perfecto. O sea, salen los colores raros, pero sin embargo me pone que está todo perfecto. Así que bueno, listo. Ok. Es medio raro esta parte porque tendría que saber si está mal en este color verde como acá. ¿Ven? El verdecito significa que está bien. Bien. Vuelvan a hacer el ejercicio y ahora les voy a explicar qué les dejo de tarea y depende de ustedes si la quieren hacer o no. Bueno, acá les explico lo que van a hacer de tarea. Nuevamente les recuerda el was y el were, con qué pronombre personal va. Y aquí el verbo haber. There was, nuevamente lo que yo ya expliqué antes. Bien, en el primer ejercicio tienen que elegir entre was y were, ¿ok? Son oraciones distintas. Por ejemplo, she was. ¿Mm? Acá falta el at. She was at home yesterday. We were at the zoo yesterday. Okay, number 2, complete with there was or there were. Y tienen las opciones desplegables. Acá es con el verbo haber en pasado. A bank near my house. There was a bank. 10 children in the park. There were 10 children, ¿ok? La número 3 dice, choose, elegir, was, were, there was, or there were. In affirmative, si tiene un tic es afirmativo, si tiene una cruz en rojo es negativo, o si no, pregunta, ¿sí? Acá tienen que completar directamente. My es afirmativo. My brother, por lo tanto, in the park. ¿Qué van a poner? Was in the park. Esta es negativa. They, ¿qué? They were, they weren't. ¿Ok? Porque es negativa. Vamos a una que sea, a ver, también va con el verbo haber, there was or there were. Acá, any milk in the fridge. Any milk, leche en la heladera. Por lo tanto, there wasn't any milk. Cuidado que es el verbo ser o estar, pero también el verbo haber, ¿ok? A ver, alguna que sea pregunta. Here, acá, Mike
playing video games. Was Mike playing? ¿Sí? Bueno, y después van a chequearlo. ¿Está? Si algo te sale que estaba mal, bueno, la volvés a completar hasta que te dé que la respuesta estaba bien. Esta es la tarea que les dejo. Es opcional. ¿La hacen o no la hacen? It's up to you. Depende de vos, pero cuanto más practiques, mejor es. Like a bird on a tree, I'm just sitting here